Apreciados hermanos, nuevamente vamos a volver a leer la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Hoy vamos a leer solamente los versículos 31 y 32. Sin embargo, vale la pena que ustedes lo lean hasta el fin del capítulo, hasta el versículo 43. Pero por ahora, para nuestra reflexión, vamos a leer el capítulo 9, versos 31 y 32, los Hechos de los Apóstoles. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Que el Señor bendiga la palabra suya. Hay un texto en Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El hacer bien y la ayuda mutua, la ayuda recíproca, significa para el Señor un sacrificio del cual Él toma contentamiento. En el pasaje bíblico que acabamos de leer, en el capítulo 9 de los Hechos, hay 3 ejemplos de bondad cristiana, 3 ejemplos de bondad, generosidad, en fin. Primero, Pedro visita a los santos, instruyéndoles en la palabra y socorriéndoles en sus aflicciones. Este es un acto de bondad, de generosidad y de sacrificio. El apóstol Pedro hace este trabajo de instruir, visitar, socorrer a los santos en sus aflicciones. Él lo hizo en el verso 32 y en el verso 34 en el caso de Eneas y en el verso 38 en el caso de Lida, es decir, de Dorcas, que había muerto. ¿Cuánta falta hacen, hermanos, que muestren en sus vidas este ejemplo de bondad cristiana? De asistir, visitar, animar, instruir, consolar con la palabra. Tratar de estar al lado del que llora, llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. En segundo lugar, hay otro ejemplo de bondad, es en Dorcas, que era abundante en buenas obras. Daba limosna a los pobres y les hacía túnicas y vestidos, según leemos el verso 36 y el verso 39. Esto es otra bondad que está desapareciendo. Hay un texto que el Señor profetizó en el capítulo 24 de Mateo, que al finalizar los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Y esto es cierto, es una verdad que se está cumpliendo. ¿Cuántos pícaros aparecen pidiendo apoyo, ayuda? Y no es para subsanar o ayudar en una enfermedad real, sino más bien buscan vivir pidiendo por no trabajar. Pero el cristiano debe tener un discernimiento espiritual y tener una mirada bastante clara del panorama que le rodea. Y no hay que cerrar el corazón cuando hay necesidad. Qué buena obra hacía Dorcas. Daba ayuda a los pobres y les hacía túnicas y vestidos para vestirles. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no dejar de hacer brillar esta virtud, esta bondad
en nuestra vida como cristianos. Y el otro caso de bondad que tenemos es el de Simón, el curtidor. Hospedó al apóstol Pedro por muchos días. Y de la hospitalidad no os olvidéis, dice la palabra de Dios en Hebreos 13. Deberíamos practicar la hospitalidad, no cerrar las puertas de nuestro hogar. Cuando cerramos las puertas de nuestro hogar es porque nuestro corazón está cerrado al amor fraternal, al amor de la necesidad. Hemos leído el primer día de esta meditación. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Y algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y Simón el curtidor por muchos días hospedó al apóstol Pedro. El amor a los santos, el socorro a los afligidos, las obras de caridad, las limosnas a los pobres, dar vestido a los desnudos y la hospitalidad se hacen acreedores al texto bíblico que dice: de tales sacrificios se agrada Dios. Estas buenas obras no se practican para merecer la salvación. Hay muchos que creen, y estoy hablando del ámbito de los incrédulos, que haciendo esto van a ganar el cielo, van a ganar la salvación. Y puede el creyente caer en este error, que va a ser más merecedor del cielo por estos detalles de ser generoso, de ser hospitalario. No se practica esto para merecer o ganar la salvación, sino que son frutos lógicos y dignos de que se manifiesten en los que son salvos por la fe en Cristo el Señor. El pámpano que está unido a la vid, dijo el Señor en Juan 15, el pámpano que está unido a la vid es el que lleva fruto, más fruto y mucho fruto. Si estás ligado al Señor, que es la vid verdadera, se va a ver frutos, estos frutos de bondad cristiana en tu vida. Hay dos puntos sobresalientes en la reflexión de este día, en función a estos dos versículos 31 y 32 que hemos leído. Primero, tenemos la comunión de los santos. Y en segundo lugar, el buen ejemplo, el buen dechado. Vamos con el primer punto, la comunión de los santos. Vemos aquí que hay solicitud para la comunión. Fíjese en el verso 38, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Buscaron la comunión, solicitaron la comunión del apóstol Pedro, porque sabían que algo tenía él para darles y para consolarles. No es cuestión de que vamos a tener comunión casual o comunión en los momentos que nos solicitan. Nosotros tenemos que también que solicitar la comunión de aquellos que pueden hacernos bien con el ministerio de la palabra, de aquellos que pueden ayudarnos a afirmarnos y a servir al Señor. Además, hay simpatía en la comunión hacia los necesitados y pobres. Hay simpatía. El mundo que vivimos es un mundo tan agitado. A veces descubrimos en algunos hogares que se sientan a la mesa para dar gracias por los alimentos. Apenas han logrado controlarse el momento de orar y luego cada uno con su celular y cada uno con su plato de comida. Ya no hay esa comunión, ese momento de que la familia disfruta y comparte de verdad.
Ya no hay la simpatía que debemos mostrar a los hijos y los hijos a los padres. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta que también fuera de nuestro círculo familiar hay necesitados, hay pobres que necesitan nuestra simpatía. Pero la tercera cosa en esta comunión es el servicio que se puede hacer en favor de un siervo del Señor. El curtidor Simón hospedó por muchos días al apóstol Pedro. 3 detalles bellos que hermosean el cuadro de lo que es la comunión. Solicitud por la comunión, simpatía en la comunión y servicio en la comunión. Son 3 bellos detalles que hermosean el cuadro de lo que es la comunión entre los hijos de Dios. Y esto era lo que existía en los santos, en los cristianos de antaño, y que el Espíritu Santo lo ha registrado en la palabra, nos ha reservado en la palabra para nuestra guía y para nuestro estímulo. En segundo lugar, hay un buen dechado en lo que hemos leído, un buen ejemplo. Pedro da aquí con su práctica de fidelidad un magnífico ejemplo. Su exhortación a los ancianos de las asambleas es, en 1 Pedro 5:2, él escribió la carta, la primera y la segunda de Pedro. En la primera, capítulo 5, verso 2, la exhortación que él hace a los ancianos es: apacentad, pastoread, dando la palabra a la grey de Dios que está entre vosotros, no teniendo señorío, sino cuidando de ella, velando con solicitud. Y él es el dechado, él es el ejemplo. Aquí lo vemos visitando las iglesias, asistiendo a los santos en sus momentos de dolor, de tristeza y de angustia. Los ancianos que así lo hacen hoy se caracterizan por su amor a la grey del Señor, por su fidelidad al que los constituye en verdaderos dechados, y por su humildad, por su desinterés, por su prontitud para servir. Todo esto que estamos diciendo está en pugna con el afán de algunos para dominar y enseñorearse de la iglesia, y la carnal tendencia de elevarse sobre los demás y el deseo de ocupar una posición oficial en la iglesia. Cosas y actitudes que descompaginan lastimosamente el cuadro divino de la comunión hermanable y del principio bíblico de una hermandad de iguales que el Señor enseñó en Mateo el capítulo 20, versículos 26 y 27, y en Mateo el capítulo 23, versículos 8 y 9. Amados hermanos, poco a poco vamos a ir en esta porción de las Escrituras descubriendo cosas preciosas, como estos 3 ejemplos de bondad que hemos mencionado, como estos 2 puntos importantes que tenemos en esta porción: la comunión de los santos, que debe ser de solicitud, de simpatía y de servicio, y el buen ejemplo, el buen dechado que nos deja Pedro, un ejemplo de servicio, de buscar, yo anciano con ellos, dice, no dice yo el fundador de la iglesia, o yo el primer papa, o yo el anciano mayor, o el anciano que manda, no. Hacerlo con, dice él, cuidando de ella con solicitud, no
teniendo señorío sobre la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cumplir a carta cabal lo que la palabra enseña y que lo hagamos con gozo, que sirvamos al Señor con alegría. Vamos a continuar con este tema.